Buenos días. Vamos a continuar con el problema del caso de diseño de ejes para una transmisión con engranes rectos. Estamos viendo el ejemplo 7.2 de diseño en ingeniería mecánica de Shigley. En el último video estamos comentando que se requiere hacer diagramas de cuerpos libres considerando al eje como una viga para el plano XZ y para el plano XY. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas de un engrane que, de entrada a mi eje y otro engrane de salida. Entonces, esas fuerzas que me provocan el engrane de entrada a mi engrane de 2, 3, esa radial y tangencial hay que considerarla. Y esas fuerzas de reacción que afectan a mi engrane de salida, esas fuerzas radiales y tangenciales de mi engrane 5,4, las vamos a considerar en esos diagramas para obtener estas reacciones que vemos acá: RAZ, RAY, RBZ y RBY. Pues se fijan, cada reacción corresponde a reacciones de los planos que comenté, XZ y XY. Para facilitarnos, vamos a utilizar este material. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el eje con sus escalones, con sus hombros. La imagen, todo este material lo estamos tomando de la bibliografía y vemos las longitudes y las diferentes secciones del eje. Diámetro 1, 2, hasta el 7. Ok, entonces, apoyándonos de los valores de las fuerzas tangenciales y radiales, recuerden que las 2, 3 son para el primer engrane recto, el de entrada, y las 5, 4 son para el engrane recto de salida, y que tenemos un par por cada engrane: la tangencial, la radial, la tangencial, la radial de entrada y de salida. Ok, entonces, pero vemos que las tangenciales son paralelas al eje Z, la tangencial 2, 3 y la tangencial 5, 4. Repito, paralelas al eje Z. Eso nos indica que tenemos que considerarlas en el plano para un diagrama de cuerpo libre de viga del eje XZ. ¿Cómo sería ese diagrama? Sería algo como lo que tenemos acá. Nos estamos apoyando en esta herramienta para facilitarnos la representación y vemos cómo mi eje inicia en 0 y luego el otro elemento que me provoca una reacción es el cojinete, que vendría siendo este soporte que tenemos aquí, a una distancia desde la coordenada en X de 0 hacia la derecha de 0.75. Acá tenemos el dato, solo que el software nos redondea el valor. Posteriormente, la carga que tenemos en nuestra viga está a una distancia de 2.75, que vendría siendo la tangencial 2,3 en el engrane de entrada. Y la tangencial 2,3 del engrane de entrada es de 540 libras, que es esta carga que tenemos hacia arriba. ¿Por qué la tenemos hacia arriba? Porque recuerden que siempre tenemos que, si vamos a localizar un eje en el plano vertical, lo mejor sería, o lo más común es verlo orientado hacia arriba. Entonces decimos que la tangencial que se dirige hacia Z positivo, si nosotros colocamos a Z positivo hacia arriba, como acá, aunque no lo vemos, esa es la consideración, que Z positivo es hacia arriba, X positivo es hacia la derecha. Entonces la tangencial 2,3 de 540 libras debería estar dirigida hacia arriba. Repito, a una posición de 2.75 pulgadas desde el inicio de la viga en 0. Seguimos hacia la derecha y nos encontramos con el engrane 4, donde tenemos la tangencial, la fuerza tangencial 5,4 con un valor de 2.431 libras. Fíjense cómo esa tangencial 5,4 va en dirección opuesta al eje Z, por lo tanto la tenemos que colocar hacia abajo. ¿Sí? Y
Posteriormente continuamos hacia la derecha y tenemos el rodamiento en B a una distancia de 10.75 desde el inicio de nuestro eje o nuestra viga para nuestro diagrama, y tenemos que sería esta reacción. Entonces, ahora sí podemos decir que es válido tener un diagrama de cuerpo libre y con métodos de estática resuelvo el, el, el cuerpo rígido y obtengo la reacción en A y la reacción en B. No se muestra porque pues, es conocimiento de estática, ¿no? Es otra temática. Pero teniendo esos conocimientos y también recurriendo a conocimientos de diagramas de corte y momento, pues entonces localizamos nuestro diagrama de corte. Nuestro diagrama de corte, que podemos ver en la primera parte del diagrama de corte, que va a aparecer la reacción en este punto, que sería de 115 libras. Seguimos, cruzamos de la fuerza P1, en este caso la tangencial 2,3, y se incrementa esa fuerza de corte. Pasamos con la reacción, con la fuerza, perdón, la fuerza P2, que para nuestro eje es la tangencial 5,4, y al estar dirigida en una dirección opuesta, pues ese valor cae hasta 1776, se vuelve negativo hasta que terminamos en la siguiente reacción, en el siguiente soporte del rodamiento y se hace cero. Este conocimiento pues es básico. Entonces, ya teniendo nuestro diagrama, también nosotros podemos hacer nuestro diagrama de momentos y nos quedaría así. Entonces, si vemos en los diagramas de la bibliografía, pues tenemos 115, 655, 1776 y también una gráfica con un momento máximo de 3996 libra por pulgada. Entonces, esto es para el plano XZ. Esto es para el plano XZ. Entonces, para el plano XZ, pero también necesitamos ver qué sucedería con las fuerzas cortantes y los momentos en el plano XY. Entonces, continuamos en la siguiente diapositiva y aquí lo vemos, ¿no? Aquí tenemos nuestro diagrama de igual manera, es el mismo procedimiento, pero hay que localizar las fuerzas en la viga de acuerdo a su dirección. Entonces, vemos nuestros valores, el máximo positivo de 356, 357 y el máximo negativo de menos 725, o el mínimo. Y un momento máximo de 1631 libra por pulgada. El otro diagrama que vemos aquí, es el primero que se muestra, es el diagrama de torsión. El diagrama de torsión tiene, se presenta así porque la torsión aparece en la entrada del engrane y sale en el engrane 5,4. Es decir, a la izquierda del punto G y a la derecha del punto J no tenemos torsión, puesto que la geometría que está sometida a torsión solamente es esta parte. Es decir, hay zonas del eje que van a estar sometidas a torsión y a flexión, pero no todo el eje tiene que estar sometido a torsión, no necesariamente. La única manera que estuviera sometido a torsión sería que nuestros elementos de transmisión de la torsión, como son los engranes 2, 3 y 5, 4, estuvieran en los extremos. Ahí sí tendríamos valores hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia los extremos de la barra. Bien, entonces sí hay que considerar lo siguiente. Tenemos un momento máximo de 3.996 libras por pulgada en el plano XZ y un momento máximo de 1.632 libras por pulgada en el plano XY. ¿Cuál será el momento máximo al que esté sometida nuestro eje? Pues tendremos que utilizar el teorema de Pitágoras para localizar como esta representación de los momentos, hablando de estática son vectores, entonces podemos sumarlos utilizando el teorema de Pitágoras como con la raíz de la suma de los cuadrados
de los momentos. Y esto se aplica a cada punto de interés, es decir, se aplica a este punto que sería el punto G con un valor de 230 al cuadrado más 703 al cuadrado y la raíz de ello nos da 749. Lo mismo al punto de interés I, que es en el hombro que está a la derecha para soportar o topar en la instalación al engrane 5.4 el cuadrado de 3.341 más el cuadrado de 1.472, obtenemos la raíz y obtenemos el valor de 3.651. Así con los demás puntos de interés, es el J y el K. Pero podemos notar que el del momento más interesante, pues es el mayor, de sumar 3.996 al cuadrado más 1.632 al cuadrado y obtener la raíz, que sería un valor de 4.316. Inicie con el punto I, donde el momento flexionante es alto. De hecho, lo acabamos de obtener, que total 4.316 libras por pulgada. Pues existe una concentración del esfuerzo en el hombro y hay un par de torsión presente. Bueno, aquí tenemos una concentración del esfuerzo por el hombro para poder asentar el engrane. Como se tiene un cambio de geometría, las líneas de flujo del esfuerzo, al cambiar de un diámetro menor a un diámetro mayor, van a provocar un esfuerzo mayor del que se pudiera considerar. Entonces, se tiene que tomar en cuenta eso. Tenemos en ese punto un momento alternativo de 3.651 libras fuerza, una torsión media de 3.240 libras. ¿Por qué una torsión media de 3.240 libras? Porque la torsión no cambia independientemente de que gire el eje. Entonces, por eso se mantiene ese valor. En cambio, el valor alternativo sí se debe al cambio en una sección, ya sea la superior o inferior, hablando de la flexión en el eje. Cada 180 grados estamos cambiando de lado, el superior al inferior y el inferior al superior, para aplicarle flexión al eje. El momento medio y la torsión alternativa, pues en este caso serían 0. Esta es una suposición para luego corregir. Suponga radios de filete generosos para el engrane en I. A partir de la tabla 7.1, estime un factor de concentración de esfuerzos de 1.7 y un factor de concentración de esfuerzo cortante 1.5, esto para torsión, para dar un primer pase rápido y conservador. Suponga que el factor de concentración de esfuerzo a la fatiga sea igual al factor de concentración de esfuerzo estático y el factor de concentración de esfuerzo a la fatiga por torsión o por cortante sea igual al factor de concentración por torsión estático. ¿Cómo tenemos estos dos valores, 1.7 y 1.5 de la tabla 7.1? Vamos a nuestro material de apoyo. De la tabla 7.1, considerando un filete de hombro bien redondeado, como nos explica aquí, un filete generoso de radio grande. Entonces tenemos que para flexión, un factor de concentración de 1.7 y el de cortante o de torsión 1.5. Elija un acero poco caro, un 1020 estirado en frío, con una resistencia última en la tensión de 68 kilo PSI. Vamos a buscar en la tabla 20 el estirado en frío 1020 para unidades del sistema inglés para la resistencia a la torsión 68 kilo PSI. Entonces, determinando la resistencia a la fatiga real estimada, nos vamos a ver la ecuación 619, que es para determinar nuestro factor de superficie. La ecuación me dice que tengo que considerar un factor A y un exponente B y aplicarlos a la resistencia última a la tensión.
Para nuestro caso, el eje es maquinado o laminado. En este caso es maquinado. Entonces, nuestro factor A en unidades inglesas en kilo PSI 2.7 y con un exponente de menos 0.265 y son los datos que van aquí en la ecuación, sustituyendo un resultado para el factor de superficie de 0.883. Considerar que el factor de tamaño es 0.9. Verificar después cuando se conozca el valor de D. Ya después que calculemos el valor del diámetro, considerando que KB es un factor de tamaño, perdón, es un factor de tamaño y va a estar en función de lo del diámetro de la barra, en este caso el eje, pues de inicio se hace la suposición. Entonces, para los demás factores, el factor de tipo de esfuerzo, el factor de temperatura y el factor de efectos varios se hace una consideración de 1, puesto que no se especifican más datos en el enunciado del problema. Entonces, ahora sí aplicamos la ecuación 618 para la resistencia a la fatiga real estimada, que es esta que mostramos aquí. Y mi factor K, mi factor KB. Y lo último, los demás, como los demás KC, KD y KE es 1, pues no los mostramos aquí, pues, se debe multiplicar por la unidad. Y este 0.5 por 68 es el valor de la resistencia a la fatiga de viga rotatoria. Cuando la resistencia última a la tensión sea menor o igual a 200, en este caso nuestro valor es de 68 kilo PSI, el valor de la resistencia a la fatiga debe ser el 50% de la resistencia última a la tensión, como especifica las ecuaciones 6.8. Entonces 0.5 por la resistencia última a la tensión, 27 kilo PSI de resistencia a la fatiga real estimada. Para la primera estimación del diámetro pequeño en el hombro, en el punto I, debe usarse el criterio de Goodman, de la ecuación 7.8. Que sería esta que mostramos acá, la cual nos solicita el factor de seguridad, de resistencia a la fatiga real estimada, el factor de concentración de esfuerzo a la fatiga, el momento alternativo, el factor de concentración a la fatiga por cortante, la torsión alternativa, la resistencia última de tensión, de nuevo el factor estático de concentración, el momento medio, el factor de fatiga al cortante y la torsión media. Utilizando esta ecuación, la mostramos aquí, pero sabiendo que el momento medio de la torsión alternativa es un 0, la ecuación se reduce a esto. Y teniendo todos los datos disponibles, considerando un factor de seguridad de 1.5, tenemos un diámetro de 1.65 pulgadas para la sección I, que viene siendo esta parte de aquí donde se aloja el engrane 5.4. Considerando que la sección superior, esta parte de acá, que sería nuestro diámetro 4, tiene que ser mayor al diámetro 5. Entonces se espera que el diámetro 4 sea mayor a 1.65 pulgadas. Hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos en la próxima. Esperamos que se haya entendido y que sea de utilidad. Vamos a continuar resolviendo este ejemplo de diseño de ejes. Saludos, gracias.